como viviendas, pero ahí es donde pueden estar todas esas partes donde hay vías, todas esas partes donde hay de pronto terminales, aeropuertos, todas esas zonas que son zonas duras, que son impermeables. Entonces, así ustedes van a tener que tener la cuenca ya. Tenemos una cuenca que está delimitada, tenemos unas curvas de nivel, esto es la diferencia en cuanto a las coberturas del suelo y tenemos un cauce principal, que fue el que yo dibujé acá, este cauce principal. Y ese cauce principal pues tiene unos cauces secundarios, ¿cierto? Que están llegando a este cauce principal. Yo lo que quiero determinar en realidad acá es la pendiente del cauce principal, de este cauce principal, que es diferente a la pendiente media de la cuenca, ¿sí? Entonces, para poder determinar la pendiente de ese cauce principal, nosotros lo trabajamos por tramos. Entonces, es la ecuación que yo tengo en la diapositiva. Entonces, lo primero que hice de la ecuación es pendiente es igual a la longitud. ¿Cuál es la longitud? Pues yo voy a tener que medir esta longitud, No voy a coger de este punto a este punto recto. No, voy a tener que determinar cada uno de estos, pues, de la mejor manera, ¿cierto? Entre más detallado lo pueda hacer, pues mucho mejor. Y voy a empezar a medir toda esa longitud. Esa es la primera parte de la ecuación. Toda la longitud, desde donde inicia hasta donde termina. Eso es lo primero. Lo segundo dice sobre. Fíjense que esta ecuación de pronto dice muy pequeñito, pero esto va al cuadrado. Aquí arriba está el cuadrado. Estoy explicando la ecuación. Dentro de eso está la longitud sobre y dice longitud de 1 sobre raíz de la pendiente. Entonces voy a volver a mi gráfica. Entonces sería lo siguiente que debo sacar, esta longitud 1, ¿qué son estas longitudes pequeñitas? Pues son las longitudes de cada tramo. ¿Cómo diferencio esos tramos? ¿Cómo los diferencio? Por curvas de nivel. Es decir, empieza acá, este empieza acá y termina acá. Porque yo ahí sé mi diferencia topográfica. El siguiente tramo empieza acá y termina ¿dónde? Acá, donde está mi nueva curva de nivel. El siguiente tramo empieza ahí y termina acá. Entonces, la medida que yo voy a tomar es desde este punto hasta este punto. Esa es mi L1. Ahora mi L2, entonces va a ser esta distancia que yo mida desde acá hasta acá, ¿sí? Esta va a ser mi L2. Entonces esta va a ser L. Ser un 2 acá está complicado. L2. Entonces así voy a ir determinando longitud 1, longitud 2, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo esas L1, L2 pequeñitas sobre raíz de la pendiente. Entonces, ¿cómo determino la pendiente? Acordémonos de la ecuación de pendiente, que es distancia vertical sobre distancia horizontal. La voy a poner por acá, pero pues eso ustedes ya la saben. Entonces, la pendiente, esa S, va a ser igual a la distancia vertical sobre la distancia horizontal. ¿Cuál es la distancia vertical? Para mí, la distancia vertical es la diferencia de las curvas de nivel, ¿sí? De las curvas. Entonces, digamos, mi curva de nivel en la imagen, yo puedo tener acá una 2000, acá tener una 2100. Entonces, la diferencia quiere decir que son 100 metros. Una 2100 y entonces, digamos, voy de bajada, ¿cierto? Entonces, 2000, entonces esto tendría que ser 2200 a 2100, 2100 a 2000, 2000
a 1900, 1900, a 1800. Esa es mi distancia vertical, la diferencia entre curvas de nivel. Y mi distancia horizontal, ¿cuál es? Pues está L2 o L1, ¿sí? O sea, mi distancia vertical es esa y mi distancia horizontal, lo voy a colocar acá, yo les envío la presentación también, y mi distancia horizontal, entonces sería la longitud entre curvas de nivel, ¿cierto? Ya más hacia la superficie. Entonces ahí tendría mi pendiente o esa S que va aquí abajo, ¿sí? Entonces eso va entre raíz y voy sumando. Eso lo debo hacer de principio a final. ¿Cuántos tramos voy a tener? No sé, acá tendría 1, 2, 3, 4. Acá tendría 5, porque acá tengo, fíjense que esta curva es la misma, o sea, quiere decir que todo esto está en un plano, ¿sí? ¿Qué dice? Es decir, la distancia vertical siempre sería 100. Sí, sí sería 100 en el caso de ese ejercicio que yo estoy trabajando. Espérenme que ya tengo varias preguntas. Dice ingeniera, ¿uno cómo decide en cuántos tramos divide el perfil de cauce? Lo que te digo, dependiendo de las curvas de nivel que yo tenga. O sea, eso me lo da entre este y este. Fíjate que ahí estoy, diferencia de curvas de nivel. Siempre va a ser la misma. Entre este y este, otra diferencia de curva de nivel. Entre este y este, otra diferencia de curva de nivel entre esta y entre esta y esta tengo otra diferencia de curva de nivel. ¿Por qué lo tomé hasta abajo? Porque fíjate que esta, no sé si la alcanzan a ver bien, pero es que esta curva de nivel va así. ¿Sí? Lo que quiere decir que toda esta es continua, va la misma. Entonces, por eso la tomé hasta ahí, esta curva de nivel es esta, va así. Entonces, por eso fui de aquí hasta acá, porque la otra que tengo es esta. ¿Sí? Entonces ya la siguiente vendría de este punto hasta este punto, ¿sí? De este, porque esta es una curva de nivel, hasta este punto. Luego la otra curva de nivel. ¿Será que de pronto es que no ven bien las curvas de nivel o si las están viendo bien las curvas de nivel en este mapita? ¿O no se ve mucho? Pues yo la veo, ingeniera, yo las veo. ¿Sí ven bien las curvas de nivel? O sea, estas que hay acá pintaditas. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien que me conteste? Yo las veo bien, ingeniera, yo sí. Mm, ya. Ok, entonces, es decir, la distancia vertical siempre será de 100. Entonces, bueno, no se ven tan bien, pero pues como están como ahí debajo, digamos que esas sería dependiendo para contestarle su pregunta de los tramos, que era la pregunta que me hacía el compañero, es depende de las curvas de nivel. Entonces, dependiendo de eso, decides en cuántos tramos dividir el perfil. Vemos la imagen, es decir, que la distancia vertical siempre sería 100. Sí, en este caso, porque mis curvas de nivel van cada 100. Jennifer es un ejemplo, no entiendo el comentario de Jennifer. Si me puedes explicar más abajo, mejor. Ah, no, Sí, claro, ingeniera, depende de me cómo se hayan contestaba el tomado compañero. las curvas en el arma. Exacto. La idea no es que queden esas curvas las más pequeñas, sino pues, las más grandes, ¿no? Pues tampoco
de este punto a este punto de por acá, que me quede esa curva de nivel tan amplia, porque no estaría dando una certeza de cuál es la pendiente de mi cauce principal. Entonces, sí, las curvas de nivel, digamos, de primer grado, más o menos se ven, si se ven, no se ven mucho, si se ven, sí señora, me escuchan, sí señora, sí señora, sí señora, pero las curvas no se ven muy bien. Bueno, ahí están las curvas y están como un poquito ahí por debajo, pero pues ustedes ya creo que me entienden. Bien, vamos a continuar. Entonces, pues ahí les dejo la ecuacioncita. Entonces, ya con eso determinan la pendiente del cauce principal, ¿sí? Entonces, la metodología es lo que les acabo de explicar. En la parte de resultados, simplemente me van a colocar la pendiente del cauce principal, ese valor es en porcentaje, ¿sí? Entonces, la pendiente del cauce principal es 20%, 30%, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente del cauce principal? Que es diferente a la pendiente media.